Cerrando las guardamos un momento. Y vamos a hacer un ejercicio. Cualquier duda que tengan, jóvenes, activen su micrófono. Es mucho más fácil que yo esté más atenta al audio que lo que están escribiendo en el chat. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen alguna duda, pues no duden en interrumpirme si es necesario y lo vamos haciendo. Me han estado escribiendo a mi correo, dice que recién se están inscribiendo estudiantes nuevos, ¿no? Eso es medio raro. Eso no debería estar sucediendo porque fíjense que el examen ya es de aquí a un mes y los estudiantes siguen registrándose, pero bueno, no es su culpa, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Lo que voy a hacer es habilitar el primer quiz solamente por un tiempo más, ¿ya? Por días contados. Yo creo que hasta el viernes va a estar habilitado y espero que ya no haya más nuevos, ¿no? Porque sucedió una tragedia, sí, siempre voy a tener habilitando las tareas. Eso vamos a hacer. Bien, empezaremos entonces. A ver, haremos este ejercicio simple que dice, se tienen 2 puntos que son cualquier par de esquinas opuestas de un rectángulo y se desea encontrar el punto del centro del rectángulo, ¿no? Entonces, más o menos la figura es esta, ¿no? Tienes un par de puntos cualesquiera del rectángulo, dice que son esquinas opuestas, y te piden encontrar el punto del centro del rectángulo, ¿no? Pero ya estás en mi clase, Damaris. ¿A qué te refieres? ¿A lo de Moodle? Ya se los he puesto también en el WebSys. En el WebSys ya está el código de matriculación también, jóvenes. Tienen que leer, por favor. ¿Ya? Ok. Eso. Ok. Entonces, a ver, como siempre, las preguntas que tenemos que responder son esas 6. Y toditas están en qué, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué resultado se espera de lo que me están pidiendo? ¿Con qué datos contamos? ¿Qué procesos a priori requerimos saber o por lo menos tenemos que tener conciencia de qué es lo que necesitamos saber para poder siquiera intentar planear una solución? ¿Qué restricciones le vamos a poner al problema o qué restricciones el problema en su enunciado ya te dice, ya te indica? Toda esta parte, fíjense, qué. Ya eso es entendimiento de problema. Como les comentaba, estos son ejercicios sumamente sencillos porque los problemas vienen con mucho ruido. ¿A qué le llamamos nosotros ruido? A que cuando te dan un problema, a veces empiezan a describirte cosas que no son importantes para encontrar una solución. Sin embargo, te permiten contextualizar o ubicarte mejor en el problema, ¿ya? Por lo tanto, esta primera partecita que es el análisis, importante. Yo ya lo tengo hecho y dice, ¿no? ¿Qué es lo que me piden hacer? Encontrar el punto central, ¿ya? ¿Quién lo va a hacer? Y aquí le vamos a poner algún nombre si es que encontramos algún nombre correcto o coherente. Y como ya les había dicho, si no encuentran un nombre así interesante, le puedes decir que el responsable de hacer esto es un robot, ¿ya? Entonces, en el entendido de que los robots, fíjense, les vamos a dar inteligencia artificial, ¿correcto? Entonces, ese es alguien que no tiene una inteligencia propia. Estamos modelando. ¿Qué espero de resultado? El centro, ¿correcto? ¿Y qué me van a dar como datos? Dice, como datos me van a dar 2 esquinas, a las cuales yo le voy a llamar la esquina 1, la esquina 2. En este instante de tiempo, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, ya estamos abstrayendo, ¿no? Tanto en el resultado como en los datos. ¿Qué procesos necesito saber? Las propiedades de los rectángulos, ¿de acuerdo?
probablemente me interesaría saber qué propiedades tiene, los lados, los ángulos, todo lo de rectángulos. Probablemente restar, sumar, multiplicar las operaciones aritméticas básicas. ¿Ya? ¿Qué restricciones tenemos? Siempre de acuerdo al entendimiento que me dice que esquina 1 y esquina 2, ¿qué son? Son dos ubicaciones en el eje cartesiano. Además, por la restricción del problema y por el enunciado en realidad del problema, estas esquinas dice que pertenecen a un rectángulo y además representan vértices opuestos del rectángulo, ¿de acuerdo? Un par de vértices opuestos. ¿El centro qué va a hacer? Dice, el centro va a ser una posición en el eje de coordenadas. Eso es lo que me están pidiendo, ¿no es cierto? Eso. Ok, una vez que tenemos esto, a ver, vamos a ver cómo craneamos las soluciones, ¿cierto? Este es el qué. Lo siguiente que tenemos que hacer en la fase de análisis es ya mirar, ¿no ve? Sabíamos que necesitamos saber relaciones de rectángulos o propiedades de rectángulos, cosas así. Entonces, lo siguiente que vamos a tratar de mirar es con qué enfoques o qué enfoques se me ocurren a primera vista para poder intentar encontrar una solución. Entonces, a ver, yo le he puesto dos, podrían haber más, ¿no es cierto? Sería encontrar la diferencia ortogonal de la esquina, puede ser, del rectángulo, encontrar el punto medio del segmento entre las dos esquinas, y ese vendría a ser supuestamente, el otro enfoque es encontrar el punto medio del segmento entre las dos esquinas, ¿cierto? A ver, vamos a utilizar el 1. ¿Ya? Vamos a encontrar la diferencia ortogonal de las esquinas y sobre la base de eso vamos a razonar la solución. ¿Ya? Dos enfoques. Y luego vamos a analizar cuál es mejor, de qué depende y qué cosas. Este vamos a agarrar. Entonces empezamos a hacer, intentar planear la solución con ese enfoque. ¿De acuerdo? Y hemos seleccionado. Acabamos de terminar la parte del qué. Ahora, ¿qué nos interesa hacer? La parte del cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a esbozar el plan, ¿de acuerdo? La idea que nosotros tenemos, le vamos a empezar ya a poner un poco más de estructura. Y como hemos decidido utilizar el enfoque 1, que era a través de las diferencias ortogonales de los puntos, de las esquinas, entonces una manera muy rápida es calcular la distancia que existe entre los dos puntos, solo considerando el eje X. Calcular la distancia que existe entre los dos puntos, solo considerando el eje Y. Encontrar la distancia, ¿de acuerdo? La mitad de la distancia de la primera dimensión, de la distancia sobre X. Encontrar la mitad de la distancia sobre el eje Y. Y componer el centro con las mitades respectivas, ¿de acuerdo? Esa vendría a ser el centro de mi rectángulo. Bueno, parece interesante. ¿Qué es lo que en realidad estamos haciendo? Fíjense, esta solución que me está diciendo, si nosotros tenemos un rectángulo, fíjense así, ¿ya? Y yo tengo sus esquinas, ¿no es cierto? Sus esquinas, esta y esta, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar esta diferencia, que vendría a ser la altura. Y luego vamos a encontrar esta otra diferencia, que vendría a ser la base del rectángulo. Luego voy a encontrar la mitad de esta y luego voy a encontrar la mitad de esta y resulta que ahí debería estar el punto central. Ese es el razonamiento que dice este enfoque. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, una vez que hemos entendido qué es lo que dice el enfoque, bueno, primero he hecho el enfoque y luego les he puesto en dibujito, procedemos a ser un poco más precisos. Cada vez siempre la precisión va a ser mucho mayor, ¿de acuerdo? Nuestros niveles de ambigüedad van a ir reduciendo cada vez más y más. Cada vez los lenguajes también que vamos a utilizar son más estrictos para poder explicar las ideas, ¿no? Pero esta parte de esbozar una idea, de
de bosquejar tu idea es muy importante también. Y luego recién te peleas, ¿no? Con la rigurosidad del lenguaje artificial que vamos a utilizar. A ver, entonces, estos pasos que hemos descrito ahí arriba como el plan, yo lo estoy poniendo aquí en más cerradito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular la distancia que existe entre los puntos X, ¿ya? Considerando solo el eje X. Luego vamos a calcular la distancia de los puntos solamente considerando los Y. Vamos a obtener la mitad de esa distancia y esa es la mitad de los X. Y vamos a obtener la mitad de esta distancia de Y y esto yo le voy a llamar la mitad de los Y. Y luego vamos a componer mi resultado con la mitad de X y la mitad de Y. Supuestamente esta estrategia, fíjense que está más hablada, la estoy estructurando en un lenguaje un poco más estricto, ¿no es cierto? Con menos palabras, más sucinto, más tosco, más artificial, ¿de acuerdo? Es como que aquí te comes ya las, ¿qué se llama? Te comes las, esas palabras que se llaman stoppers dentro de lo que es búsqueda de información, que son los conectores y demás. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es más directo, es más tosco también, ¿ya? Y obviamente es así porque cada vez estamos siendo menos ambiguos, ¿eh? Acá en cambio está bonito, todo el mundo lo entiende porque es un lenguaje más natural. Lo siguiente que hacemos es formalizar, ¿sí? Entonces, para formalizar, fíjense, lo primero que vamos a decir, a ver, ¿quién era el responsable de hacer esta cosa? Supuestamente era un objeto ubicador. Entonces, este ubicador va a pertenecer a una clase de objetos que se denomina ubicador. ¿Cuál es la responsabilidad de este ubicador? ¿Qué es lo que tiene que saber hacer este ubicador? Este ubicador tiene que encontrar el centro de un rectángulo, ¿correcto? Esa es su misión. Y para eso, ¿qué le vamos a dar? Estas dos esquinas que hemos dicho que son puntos y que vamos a obtener como resultado, que en términos de guía de programación se conoce con el nombre de salidas, vamos a obtener un centro que es el punto, ¿ya? Todo esto que tengo aquí, fíjense, nosotros lo hemos hecho en la primera fase del entendimiento del problema, ¿de acuerdo? Y estoy aquí ya mezclando en términos mucho más reducidos, entonces aquí encontrar centro, fíjense, una sola palabra, lo cual me permite hacer nominación. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? Estamos nominando. La otra cosa, estoy agarrando las restricciones que habíamos identificado sobre las entradas y las estoy poniendo al lado de las entradas. Estoy poniendo las restricciones que habíamos identificado para la salida y lo estoy poniendo al lado de la salida. ¿Ya? Eso estamos haciendo básicamente. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es llevar a un lenguaje mucho más reducido todavía. Entonces yo le digo, todo ubicador, fíjense, todo ubicador que sabe encontrar centro. Y para eso, ¿qué va a necesitar? Esquina 1, esquina 2. Entonces ya no le decimos entradas, ¿correcto? En vez de decirle entradas, vamos a utilizar paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Y le digo, esta esquina es un punto. Y esta otra esquina también va a ser un punto dentro de lo que es mi concepción de qué representa esta esquina 1 y qué representa esta esquina 2. Fíjense, para mí no hay ningún problema en decir que es un punto, ¿correcto? Porque para mí eso es completamente natural, es lógico que esto sea un punto. No tenemos ningún problema en decir de qué tipo es este dato, esquina 1, es un punto en el eje de coordenadas. Es obvio, es lógico, ¿correcto? Entonces, eso estamos escribiendo. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es empezar a resolver, ¿no es cierto?, nuestro plan de solución. Y en nuestro plan de solución, ¿qué tenemos que encontrar? Nuestro resultado objetivo. Y nuestro resultado objetivo, en general, es una incógnita, ¿de acuerdo?, del problema. Por eso es que estamos buscando. Entonces, por eso es que lo ponemos acá adentro, ¿de acuerdo? Porque esto se considera una incógnita dentro de mi razonamiento. Y le estoy poniendo, fíjense, el mismo nombre que habíamos desde hace un momento ya razonado, ¿no? Cada vez vamos
cerrando más nuestro razonamiento. ¿Y qué decimos? Que el centro pues también va a ser un punto, ¿no? Va a ser algo, un dato o representa un dato que es un punto, y en el entendimiento del ser humano. Bien, que también hemos dicho que para poder hacer nuestro plan que habíamos pensado aquí, nosotros necesitamos calcular incógnitas intermedias, ¿no? Eso habíamos hablado. Esta es la incógnita resultado objetivo. Y estas son las incógnitas intermedias que probablemente al principio, fíjense, cuando analizamos el problema, ni siquiera las identificamos. ¿Ya? Cuando empezamos a identificar estas incógnitas intermedias, cuando ya estamos realizando el plan. ¿De acuerdo? Cuando ya estamos haciendo un plan específico de solución, entonces probablemente ahí recién van a empezar a salir estas incógnitas intermedias, lo cual es completamente válido. ¿Ya? La distancia entonces de los puntos sobre el eje X se va a llamar distancia X y va a ser un real positivo. La distancia que existe entre los puntos considerando el eje Y se va a llamar distancia Y y representa un real positivo. La mitad de esta distancia es la mitad considerando el eje X, también es un real positivo. Y la mitad de Y va a ser la mitad de esta distancia, ¿no es cierto? Que también va a ser un real positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que decir? No podemos suponer, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Que voy a necesitar de 4 incógnitas intermedias. Y les estoy diciendo qué incógnitas y qué información estas incógnitas representan o en el futuro van a asumir qué valor. ¿De acuerdo? Eso, bien importante. Luego empezamos a hacer nuestro plan. Lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia en el eje X. Y bueno, así se calcula la distancia en el eje X. Yo voy a agarrar el X, esquina 1, y le voy a restar con el X de la esquina 2. ¿De acuerdo? Y voy a agarrar el valor absoluto. Lo que yo quiero es la distancia. ¿A ver? Eso es la distancia, que es lo que yo quiero. ¿Mm? Y luego le vamos a decir que vamos a calcular la distancia Y, ¿no? Y la distancia Y es la distancia entre los dos puntos, pero solamente considerando la coordenada Y. Entonces le voy a decir Y de la esquina 1 menos Y de la esquina 2. ¿Correcto? Hasta ahí todo lindo. ¿Ya? Luego vamos a calcular la mitad. ¿Correcto? La mitad, y le digo, bueno, la mitad de X es la distancia X dividida entre 2. Y luego vamos a calcular la mitad de Y. La mitad de Y es la distancia Y dividida entre 2. Y luego con esos datos, con mucho entusiasmo, vamos a calcular el punto. ¿De acuerdo? Y se supone que mi plan ya estaría hecho, ¿no ve? Felices y decimos, bueno, está hecho. ¿Ya? Vamos a introducir el segundo o el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer. Siempre tendríamos que evaluar esta solución, ¿ya? Entonces, me lo voy a trasladar un poquito acá, esta transparencia o esta diapositiva. Y vamos a traer lo que es una pizarra, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que se hace. A esto se llama probar pensamiento. ¿Los he convencido con la solución, jóvenes? ¿Está bien? Sí. Ok. Son fáciles de convencer, ¿ah? No pelean demasiado. A ver, vamos a ver si es que el plan esbozado es una solución interesante. Por lo menos la idea principal está, ¿no? A ver, nos vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Decimos, a ver, nos pondremos un ejemplo y supongamos, para este caso voy a preferir establecer este fondo, ¿ya? Para manejar mejor este, ¿ya? Para manejar el eje de coordenadas. Entonces, si nosotros suponemos que acá está el 0, ¿ya? Aquí está el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6, ¿cierto? Acá podemos decir si este es el 0, este es el 1, este es el 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Mm? Hasta ahí. Entonces, veamos, vamos a agarrar estas esquinas. Vamos a decir que estas son las esquinas del rectángulo. Agarraremos esta. ¿Bien? Y vamos a agarrar esta otra. ¿Correcto? Entonces yo le digo la esquina 1. Cualquiera puede ser la esquina 1. ¿De acuerdo? Es esta. ¿Cuánto está? Está en la 2, 5. ¿No es cierto? Y la esquina 2, fíjense, la esquina 2 se encuentra en las coordenadas 12, 0. ¿Correcto? Mejor, haremos este otro. Fíjense, vamos a poner el punto acá. ¿De acuerdo? Si ponemos aquí, entonces esta coordenada sería esta. ¿Correcto? Ya no es la 5, es la 0, 5. Entonces graficaré. ¿Dónde queda mi rectángulo? Aquí. ¿Ya? Vamos a graficar el rectángulo. Y dice que más o menos, más o menos quedaría por aquí. ¿No es cierto? Rectángulo, ahí. ¿Ya? Y aquí abajo está mi línea. Esto de aquí. Y agarra, ¿no? Y luego crea. Bueno, ahí ya lo he chequeado. Vengo acá. Vamos a agarrar y rayar. Todo esto me vengo acá y rayar. ¿Ya? Estoy rayando súper mal. Vamos a borrar esta barbaridad, esta defecia. Nos venimos acá. Vamos y rayar. ¿No? Entonces, supuestamente, según mi procedimiento, fíjense, nosotros tenemos que agarrar lo siguiente. Tenemos que calcular la distancia en X, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular la distancia en X. La distancia en X dice que es igual, aquí dice, es igual al X de la esquina 1, que sería 0, menos el X de la esquina 2, que sería 12. Valor absoluto, ¿correcto? Entonces, ¿esto a qué sería equivalente? A 12. Por otro lado, dice, ¿qué tenemos que calcular? La distancia Y. ¿No ve? La distancia Y que tenemos. Y para esta ocasión, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Prácticamente vamos a agarrar estos, ¿no? Y le digo 5 menos 0. Y esto aquí es equivalente a 5, valor absoluto. ¿Correcto? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Dice, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular la mitad. Entonces, calculamos la mitad de X. Y resulta que esto va a ser 6, ¿cierto? Y la mitad de Y, esto va a ser 2.5, porque estamos hablando de valores reales, ¿sí? Ahí en las restricciones habíamos puesto que esos valores son reales positivos. Ahí estamos bien. Entonces, mi resultado, fíjense, mi resultado va a ser este centro, que dice que va a ser la composición de esta mitad, 6, con esta mitad, 2.5. Ese es mi resultado, según el procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, a ver, validamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. Y más o menos aquí me pone el punto. Y estamos felices. Correcto. ¿Estamos bien? Acabamos de probar que el plan funciona.
Pero esto que voy a hacer ahorita, esto se le llama un buen enemigo. ¿Ya? No es enemigo, adversario. Ese es el término que se le da. Entonces vamos a ponerle aquí, ¿sí? Y vamos a escribir. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos la siguiente figura? Acá está el 0, acá está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, ¿no? Y acá le ponemos, entonces este le tocaría ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, ¿ya? Y nuestros puntos de entrada, fíjense, van a ser estos. Estos son mis datos. Le vamos a poner con rojo, este que sea un dato, y este que sea el otro. ¿Correcto? Entonces la esquina 1, ¿ya? Acá vamos a escribir. La esquina 1 está posicionado en la 2, 6. ¿Correcto? La esquina 2, fíjense, la esquina 2 está posicionada en la 11, 2. ¿Correcto? Hasta ahí nada extraordinario. Esos son los datos. Bien, una vez que nosotros tenemos eso, sabemos que este es un rectángulo que se dibuja así, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? Hasta aquí, ¿no? Y luego este vendría de aquí hasta acá, ¿ves? Y luego tendríamos desde acá, y este punto, y rayaríamos hasta aquí. Este es el rectángulo, y el otro punto es este, ¿ya? ¿Sí? Tratamos de hacer lo más recto posible y rayar, ¿no es cierto? Listo. Vamos a calcular mis incógnitas parciales o intermedias. Y según esto, ¿qué es lo que nosotros calculamos? Las distancias. ¿Ya? Vamos a calcular entonces las distancias como hemos hecho hace rato. Y le digo, la distancia en X, fíjense, es igual a 2 menos 11. ¿Correcto? Valor absoluto, eso es 9. La distancia, dice, la distancia en Y, fíjense, va a ser equivalente, ¿qué cosa? Va a ser equivalente a 6 menos 2. Correcto, valor absoluto, esto es 4. Muy bien. La mitad de los X, fíjense, va a ser más o menos, va a ser 4.5. ¿Cierto? Es la mitad de esto. Y la mitad de los Y, ¿sí? Va a ser equivalente a 2.0. Por lo tanto, dice, construye tu centro. ¿Ya? Me dice, construye tu centro. Esta es la incógnita objetivo, ¿cierto? Le digo, mi centro lo tenemos que construir según el plan que hemos hecho. Se tiene que construir en la 4.5, 2.0. Ubicamos, la 4.5 está por aquí y la 2.0 está aquí. Aquí me está marcando el punto central. ¿Entienden eso? Sí. ¿Qué ha pasado? El planteamiento que hemos realizado solo era aplicable cuando el rectángulo estaba centrado con una esquina en el eje de origen. Bien, en el 0, 0, ¿no ve? Pero si no está ahí, pucha, mi punto donde sea está dibujando. ¿Cómo lo arreglamos? O sea, está todo tirado al vacío, o sea, pucha, ¿no? Que macana hay que votar el plan. Es una opción, ¿no es cierto? Votemos el plan. Y la otra opción es, corrijamos el plan, arreglemos, porque este es un error de correctitud, ¿ya? Y como su compañero dice, el pensamiento está para
un problema cuya restricción es que el rectángulo tenga una de sus esquinas situadas en la 0.0 más 0. Pero eso jamás la pusimos como restricción del problema. Y al no ponerlo como restricción del problema, el plan está mal. ¿Entienden? Es que si yo lo hubiera puesto como restricción de mi problema, mi plan estaría bien. Pero como no está, no el plan. ¿Cómo arreglamos para que ese punto esté donde tiene que estar? ¿Contar las restricciones sería suficiente? Con ponerle la restricción, ni tanto, porque tendríamos que obligatoriamente entonces decir, si le ponemos restricción, ahora fíjense, si le ponemos restricción, ya no necesitamos ni siquiera las dos esquinas, ¿no ve? Ya no deberían ser puntos. Entonces solamente deberían darme un punto X y deberían darme un valor en Y. Ya no necesito las esquinas. ¿Se dan cuenta? Si una de los puntos va a estar en el 0, 0. ¿Entienden? Podemos poner en distancia, en la parte donde pusimos distancia x dividido entre 2, poner distancia x dividido entre 2 más x de esquina 1. Ya, ok. Has encontrado una posible arreglada, ¿no ve? Entonces, vean, dice, esta parte es la cosa, ¿no? Entonces, las mitades parece que no estamos calculando bien. Su compañero dice, agarraremos y diremos que la mitad, uy, este no se ve, ¿no? Casi no se mira, vamos a utilizar otro color nomás. Vamos a arreglarlo así, vamos a irnos con el negro, ¿ya? Dice, el arreglo es la mitad de X, que sea igual, dice, a la distancia X, ¿cierto? En X, dividido entre 2, que era lo que hacíamos, más el X de la esquina 1. ¿Correcto? ¿Están seguros? Más el X de la esquina 1. Sí, ¿no ve? Sí. Ya. La mitad y cómo sería. Distancia de y sobre 2 más y de la esquina 2. Ya, distancia de Y sobre 2 más el Y de la esquina 2. Ok, entonces si arreglamos así, veamos cuánto calcula esto. Esto sería 4.5 más el X de la esquina 1, que sería más 2. Por lo tanto, esto sería 6.5. Y este dice que sería esa mitad 2.0 más el I de la esquina 2. El I de la esquina 2. Todo bien. Evidencia. Entonces, esto sería 4. Ahora sí, ubicaremos al punto famoso este. Mi punto ahora ya no sería este, ¿correcto? Mi centro ya no está aquí. Mi centro, ¿dónde se ubicaría? ¿Dónde se emplazaría mi centro? Dice, mi centro se emplazaría en esta, que sería la 6.5, 4.0. Entonces veremos, esta es la 4, 5, 6.5 y en la 4.0, este es 2, 3, 4. Aquí estaría mi punto. ¿Ahora está bien? Sí. Sí, ¿no ves? Está bien. Ok. Pero a ver, lo único que te dice la restricción del problema, y seguimos, ¿no es cierto? Hay enemigos. Estos se llaman buenos adversarios, ¿de acuerdo? Y cuando tú haces un planteamiento de un problema, siempre vas a tener adversarios que van a tratar de encontrar si es que tu ejercicio está hecho. Eso es. Eso es lo que dice su compañero. ¿Qué pasa si nosotros tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Y acá tenemos, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9,
la 10, la 11, la 12, la 13. ¿Ya? Y a mí me dicen, bueno, ahora te cuento que te vamos a dar estos dos datos. ¿Ya? Este te voy a dar, fíjense, este dato te voy a dar. ¿Ya? Este. ¿De acuerdo? Esa es la esquina 1. Entonces le digo, esta es la esquina 1. La esquina 1 resulta que está en la 3, 1. ¿Ya? Y esta es la esquina 2. ¿De acuerdo? La esquina 2, fíjense, la esquina 2 está en la posición 11, 7. ¿Correcto? Entonces, este es el cuadrado, ¿no ve? Que vamos a dibujar. O el rectángulo, bien. Vamos a probar con la reglita. Este es el punto en cuestión. Y nos venimos aquí, ¿no? Vamos a tratar de rayar lo más recto posible. Ahí. Luego vendría a ser este punto. Y también rayamos lo mejor que se pueda. Punto, punto, punto. Y ubicamos. Y rayamos, ¿no? Ahí. ¿Correcto? Y bueno, hacemos nuestro rectangulito lo mejor que podamos hasta acá. Hacemos nuestro rectangulito lo mejor que podamos. Tengo un pulso increíblemente malo, así que con las disculpas del caso, ahí tengo rectángulo. Bien, sobre la base de eso, nosotros vamos a decir, por ejemplo, que la distancia en X, dice, es igual a la distancia de la esquina 1, 9 menos 11, ¿cierto? ¿Es 9 o qué? No es 3, escuche estos números que estoy escribiendo, una tristeza, ¿no? 3, eso es 3. ¿Ya? Esto es 3. 3 menos 11, ahora sí, volvemos a hacer la operación. Dice es 3 menos 11, valor absoluto. Esto es equivalente a 8, ¿no es cierto? La distancia de I dice que va a ser 1 menos 7. 1 menos 7. Esto es equivalente a 6. La mitad de X, según lo que hemos arreglado, ¿no es cierto? La regla ha sido que la mitad de X se calcule como la mitad de esto, que sería 4, más el X de la esquina 1. El X de la esquina 1 es 3, entonces esto que me va a dar 7. Y la mitad de Y, fíjense, la mitad de Y, dice que va a ser 6 dividido entre 2, que es 3, más el I de la esquina 2, más 7, ¿correcto? Entonces esto estaría en la 10. Por lo tanto, mi centro, ¿dónde estaría? Mi centro estaría emplazado, según esto, debería estar en la coordenada 7, 10. Correcto, y aquí mi pizarra me alcanza por aquí, arriba está, por acá está el punto. ¿Está bien? No. No, ¿Qué ha pasado? es que, bueno, en este caso hubiésemos hallado el centro si hubiese sido 7 menos 3, la mitad de Y, ¿no? Hubiese sido 4. Entonces yo creo que también podríamos poner una condicionante de que si el punto, el Y de la esquina 2 es mayor a la mitad de Y, por así decirlo, entonces tendría que restarse, ¿no? Ya, puede ser. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Fíjense, el punto, a ver, el punto 7 está bien, ¿no ve? El eje X está bien. 4, 5, 6, 7. En esta rectura está la mitad. Eso está bien. El eje X ha calculado bien. ¿Dónde se ha rayado? En el eje Y, ¿correcto? El eje Y debería darme más o menos por aquí. Aquí debería dar 4. Esto debería dar. ¿Correcto? Sí, pero no me da. Fíjense, en el eje X a cálculo aparece bien. En el eje Y está mal. ¿Ya?
Por lo tanto, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto sigue mal, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la estrategia para arreglar? Tiene que sumar... Sumar la distancia de Y. ¿Cuál distancia? Tengo que sumar la 1. distancia, ¿sí? A ver, la mitad de X, ¿cómo se calcula? Sería la distancia de X dividido entre 2. Hasta ahí estábamos bien, ¿cierto? Sumar X1 más X2, pero si sumo X1 más X2, fíjense, esto me va a dar 11. No, me va a dar 14. ¿No sería mejor ponerle así? A ver, vamos a ver si los convenzo. El mínimo entre X de la esquina 1 y el X de la esquina 2. ¿Ya? Y la mitad de Y sería a la distancia de Y, ¿correcto? Dividido entre 2, eso estaba bien, más el mínimo entre Y de esquina 1 e Y de esquina 2. ¿Correcto? A ver, veremos. Si es que fuera así, entonces, ¿cómo se calcularía esta mitad de X y cómo se calcularía esta mitad de Y? Se calcularía así, ¿correcto? Entonces, yo le digo, muy bien, la mitad de X dice que es la distancia de X, que sería 8, dividido entre 2, 4, más el mínimo de estos dos. ¿Quién es el mínimo de estos dos? 3. Entonces, más 3. Entonces, esto es 7, ¿correcto? Pero le digo, la mitad de Y va a ser la mitad de la distancia de Y, esto es, más, dice, el mínimo de estos dos. ¿Cuál es el mínimo de estos dos? 1. Por lo tanto, esto es 4. ¿Correcto? Mi punto central, fíjense, entonces ya no es más este. ¿Quién es mi punto del centro ahora con estos nuevos datos? Con estos nuevos datos, dice, mi punto está emplazado en el 7.0 y en el 1.0, 4.0. ¿Cierto? Eso dice. Entonces agarramos y mi punto va a estar aquí. Ahora sí, Inge, dime, podríamos usar también la fórmula del punto medio, ¿no? claro, ese sería otro enfoque. Aquí, gracias. Sí, se puede. Lo que podían haber hecho es también agarrar, por ejemplo, la distancia entre las esquinas. Y como ya tienes estas esquinas, ya puedes calcular las otras dos esquinas, agarrar la distancia, que es los segmentos, y encontrar el punto que interseca común a las dos rectas. ¿Sí? ¿Y cuál es la fórmula del punto medio? Para X sería X igual a X1 más X2, todo dividido entre 2. ¿Ya? Y para Y sería igual Y1 más Y2 dividido Ya. entre 2. Sí, está bien. Eso sería, ¿no? Entonces ese es el otro enfoque que parece ser más sencillo, pero habría que ver. Siempre hay buenos enemigos, les cuento. ¿Ya? Hasta ahí estábamos bien. A ver, vamos a agarrar una, aquí directamente le vamos a poner lo que dice su compañera, que es los puntos medios, que está bien, es correcto. ¿Cierto? 5, por ejemplo. Aquí le digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Correcto? Entonces, si nosotros le ponemos acá un punto y acá le ponemos el otro punto,
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el 3,5, es un punto, y el otro punto es el 11,2. Entonces, el punto medio, su compañera dice, es 3 más 11 dividido entre 2, ¿correcto? Esa sería la mitad de X, ¿correcto? Esto es 7. Y la mitad de Y sería 5 más 2 dividido entre 2. Esto sería 3,5. Verificamos y decimos, a ver, dice, estoy bien, 5 más 2, 7 dividido entre 2 es 3,5. Entonces dice, en el Y es 3,5. Más o menos es por aquí. En el X es 7. 3,5, este es 2, 3,5. Acá está. ¿Correcto? Bien, es más sencillo, ¿cierto? Teoría de los puntos medios. Pero viene otro enemigo y te dice ya. Pero esta solución que tú estás planteando es para aquellos rectángulos que están de manera ortogonal al eje de las coordenadas. ¿Correcto? Cuando está así. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un rectángulo así? Por ejemplo, de esta manera. Y aún así es un rectángulo. ¿Funciona la fórmula? Este es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Funcionaría? Este está en la coordenada 4, 9. Y esta otra esquina, pónganle axito. Ya, por axito. Está en la 7, 1, para no hacer mucho lío. Debería funcionar, ¿ok? Agarramos y dice 4 más 7 dividido entre 2. Esto es igual a 5,5. Y 9 más 11 dividido entre 2. Esto es 19, 20 a 10. Dice que se encuentra en el 5,5, que es aquí más o menos 5,5, 10. ¿Cierto? ¿Han visto? Inge, creo que 7,1 las coordenadas. ¿Cierto? ¿Funciona o no funciona? ¿No sería 9 más 1 en vez de 9 más 11, Inge? Ay, perdón, sí tienes razón, 9 más 11 más 1. Sí, tienes razón. Sí, estoy mirando mal, van a disculpar, chicos, 5. Entonces, ahora sí, aquí más o menos sería, ¿no? Pero esto sería también más o menos por acá, ¿no? Más aquí. Esta recta, que se ve tan mal acá, no sería así, ¿no? Sería más o menos, vamos a intentar generarlo, ahí sí. Entonces, ahí parece que, a ver, ¿sí? Ahí parece más prometedor, ¿no? Ese punto central. Está mejor el dibujo. Correcto, por ahí. ¿Y es punto central? Sí. Sí. Y con este anterior arreglo que hemos hecho, ¿funcionaría? Debería. Pues no lo sé. Vamos a ver. Vamos a agarrar.
Y vamos a ver si funciona con este otro. ¿Ya? Que me decía que la mitad, o sea, la distancia, teníamos que calcular la distancia en X, que era igual a 4 menos 7. Esto es 3, ¿cierto? La distancia en Y va a ser ¿a qué? A 9 menos 1, que es 8, ¿no? La mitad, ¿a qué era igual? La mitad dice que era igual a 1.5 más el mínimo de los dos. El mínimo de los dos, ¿quién era? 4, ¿cierto? Este es igual a 5. Y la mitad de Y dice que es igual a 4 más el mínimo entre 9 y 1. Entonces esto es 5.5, ¿no? Esto es 5, ¿no? Era lo mismo, creo. ¿Correcto? Ok, entonces, a esto que acabamos de hacer aquí, fíjense, a esto que le hemos hecho acá, esto está bien, hemos probado. Pero el traer esta figura aquí, a eso se llama buen adversario. Ya, eso habría que ver. Si las coordenadas son negativas, no. Pero entonces, ¿cómo podríamos arreglar? Probablemente tendríamos, es buen punto, habría que ver si en las coordenadas negativas funcionan. ¿Ya? No estoy tan segura que con el valor absoluto te dé. Disculpe, Lice, si obtuviéramos la distancia entre las dos esquinas y lo dividiríamos entre dos, igual daría, ¿no? El punto medio. Es que ¿cómo divides la distancia entre dos? O sea, tendrías que encontrar, o sea, la idea es buena. Piensa aquí el punto, piensa aquí el punto y encuentras, lo divides entre dos la magnitud. El chiste es encontrar este punto, no la distancia. O sea, encontrar de medios, eso es facilito. Pero esto, ¿cómo encuentras? Tendrías que encontrar el punto que es colineal a esta recta y que se encuentra a distancia de medios, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, hay varias alternativas, fíjense. Esta, la primera que hemos hecho, es sin conocer ni siquiera la del punto medio, ¿no ve así? Por búsqueda y por intuición lo hemos hecho, pero nos hemos dado cuenta de que no funciona para estos casos. Hemos ido arreglando, pero luego cuando me han cambiado las esquinas, caramba, ya no funciona. Entonces hemos arreglado y dice es el mínimo y ya está. ¿Correcto? Ahorita viene otro y me dice, pero para coordenadas negativas no funcionaría. Ok, entonces, hay una de dos. Seguimos arreglando pero para coordenadas negativas tampoco funciona. A ver, habría que ver esto. A ver, vamos a chequear si no funciona esta del punto medio. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un rectángulo que se encuentra en la 3,3? Este es un punto, por ejemplo, acá. ¿Ya? Este es 3, ¿no? 1, 2, 3. Ahí. Este es 3. 1, 2, 3. Y acá tenemos este otro punto. Entonces sería menos 3. El otro punto sería menos 3. Y menos 2. Correcto. Este es el punto 1. Y este es el punto... Ay, Dios mío, tengo un pulso que no se lo deseo a nadie. ¿De acuerdo? Ok, eso. ¿Ya? Mi esquina debería estar más o menos aquí. ¿Correcto? Calcularemos con el punto medio. Esto sería 3 menos 3. Esto dividido entre 2 es 0, ¿cierto? Porque sería 3 más menos 3 es 0. Y el otro sería 3 más menos 2 es 3 menos 2. Eso, 1. Esto sería 1 dividido entre 2 es 0.5. Se supone que esto es
A ver, creo que he hecho mal, ¿no? Este es 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Correcto. Entonces, si yo le digo que es 3, 3, este vendría a ser el 0. ¿No? Este es el 1, este es el 2, este es el 3. Este es el menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, en el eje de coordenadas X, correcto, está en el 0. Y en el eje de coordenadas Y está en el 0.5. Está funcionando. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si agarramos nuestra otra forma de hacer? Ahí parece que está el problema. Entonces decimos, la distancia, fíjense, de X, según esto, sería 3 menos 3 es 0. O 3 menos menos 3 es 6. ¿Sí? Valor absoluto. La distancia de Y sería 3 menos menos 2. Eso es 5. ¿Cierto? Valor absoluto. Correcto, esa es la distancia. La mitad, ¿qué sería? La mitad de X, fíjense, sería 3 más el mínimo de estos dos. ¿Y el mínimo quién es? Menos 3. Esto es 0. Y la mitad de Y, correcto, sería 5, la mitad, 2.5, más la mitad, o diré el menor de estos dos. El menor de estos dos es menos 2. Entonces, más menos 2. Entonces, ¿esto qué me va a dar? 0.5. Parece que funciona. ¿Correcto? ¿Está bien? Sí, Inge. Ok, entonces arreglamos. Dices, ¿no? Esta solución, si bien es cierto, funciona, pero para las restricciones que tenemos, este es incorrecta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Le hemos aumentado, ¿correcto? Le hemos aumentado y le hemos dicho que esto es más el mínimo entre la X de la esquina 1 y X de la esquina 2, ¿correcto? De la esquina 2. Y acá le hemos dicho que esto es más el mínimo del Y de la esquina 1 y el Y de la esquina 2. ¿Ya? Y ahora sí, esto está funcionando. ¿Correcto? Entonces, fíjense, una buena idea, probablemente es buena idea para algunos conjuntos de situaciones del problema, que a veces no te das cuenta, ¿ya? Y si no las tienes en las restricciones, entonces esta solución sin esos arreglos verdes que hemos hecho sería incorrecta. ¿De acuerdo? Eso hay que aprender. Y a las personas que te dicen, sí, pero para este caso no funciona, a eso se les conoce con el nombre de buenos adversarios. ¿Correcto? Eso es. ¿Ya? ¿Ok? Eso es entonces lo que quería mostrarles hoy día como ejercicio. ¿Alguna duda? Ok. Continuaremos entonces. ¿Ya? Entonces aquí hemos arreglado, eso vamos a arreglar. Fíjense, pero es analizando, ¿ya? Porque a veces cuando te muestran ya soluciones hechas, pues es fácil. Tú dices, pero claro, pues, pero claro, pero obvio, ¿sí? La clave es que tú las hagas. ¿Estamos de acuerdo? Y de eso se trata programar. Que ustedes desarrollen sus propias lógicas. Y probablemente hay algunos que van a tener lógicas más complicadas, otras menos complicadas, otros van a saber más teoría y les va a servir, otros no, pero igual puedes deducir, ¿ya?
Entonces, tus soluciones pueden ser tan variadas como pensamientos existen en el curso. A ver, este problema. Dice, se tiene un jardín en forma rectangular de tamaño m por n, con flores sembradas a distancia 1. Se cuenta con mangueras alrededor del jardín, que tienen una potencia de salida del agua a distancia d. Se quiere saber cuántas flores no se pueden regar, dado que las mangueras siempre se usan desde los bordes del jardín. Por ejemplo, te dice, si el jardín fuera de 7 por 10 y la distancia que alcanza el chorro de agua es 2, entonces la cantidad de flores que no se riegan es 18. ¿Ya? Eso te está diciendo. Ok, en este caso, fíjense qué es lo que estamos haciendo. Estamos dibujando, ¿de acuerdo? El ejemplo. ¿Para qué? Para entender mejor lo que me están pidiendo. Entonces, aquí hemos hecho un jardín de 7, 3, 6, 7 florcitas por 10, 3, 6, 9, 10. Y dice que las florcitas están sembradas a distancia 1. ¿Ya? Acá están tus mangueras, ¿no? Dice que siempre vas por alrededor del jardín, nunca vas por el medio. Y el chorro al que puede alcanzar, dice la manguera, es una distancia 2, desde el borde hacia acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas florcitas riegas? Es todo lo que está aquí con agua. ¿Y cuáles flores no vas a alcanzar a regar? Son todas estas que están aquí, que son un total de 18. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, ¿qué te dan? A veces cuando te dan un ejemplo, el ejemplo sirve ¿para qué? Para entender mejor el problema. Pero no queremos resolver el ejemplo, ¿no ve? Pero sí me sirve para entender el problema. Ya van a tener harto cuidado con eso. Bueno, sobre la base de este planteamiento, han entendido, ¿verdad? El dibujo es ilustrativo. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, continuamos. Y dice, a ver, ¿qué es lo que me pide? Me piden contar las flores no regadas. Eso me están pidiendo. ¿Qué debo hacer? Contar las flores no regadas. ¿Quién lo va a hacer? El jardinero. A un jardinero le vamos a achacar la responsabilidad. ¿Qué me piden de resultado? ¿Qué debo obtener como resultado? El número de flores no regadas. ¿Correcto? Eso es lo que tengo que obtener. ¿Qué datos tengo? Tengo M, N y D. Y ahí estoy siendo un poco fiel a la descripción del problema. M es la cantidad, MN determina las dimensiones del jardín y D, que es la distancia del chorrito de agua, ¿no? ¿Qué procesos debo saber? Dice sumar, restar y lógica, ¿correcto? Tengo que tener lógica para poder hacer las cosas. Entonces aquí, restricciones, fíjense, M, N y D son números positivos enteros, son números enteros positivos. El número de flores también debería ser un entero positivo, no puede ser 2 y media flores no es regado, ¿ya? Por las restricciones del problema. ¿Por qué? Porque las flores están sembradas a distancia 1 en el jardín, ¿correcto? Y otra restricción que tienes es que las mangueras se usan por los laterales del jardín, nunca se utilizan en medio del jardín, ¿correcto? Eso es. Ok. Acabamos de poner las restricciones del problema. Ahora sí, nos pondremos a pensar cómo podríamos hacer la resolución. Hay varias alternativas, ¿no es cierto? Una sería encontrar rectángulos dentro del otro. La otra es reducir, ¿no?, los laterales de las flores regadas. La otra es hacer el conteo de los que no riego. ¿Ya? Entonces vamos a ver el enfoque 2. Y pueden tener más enfoques todavía ustedes, completamente válido, o pueden tener otros enfoques. En este caso, como yo les estoy explicando, les estoy dando alternativa de solución. ¿Ya? Vamos a reducir entonces las flores que se riegan por los laterales o por los bordes, ¿correcto? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a agarrar y hacemos el diseño del plan, ¿no? El diseño del plan, entonces, viene así. Lo primero que vamos a hacer
es reducir las flores regadas en los laterales derecho e izquierdo. ¿Ya? Y lo segundo que vamos a hacer es reducir los laterales regados arriba a abajo. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Y sobre la base de eso vamos a determinar las flores no regadas, porque las flores no regadas serían equivalentes a las flores regadas menos el total de flores que tiene el jardín. Bueno, parece fácil, ¿no? Entonces empecemos a ver, esquematizar la idea. Y básicamente, ¿a qué se reduce? A ir a calcular las flores regadas derecha e izquierda, ¿cierto? Eso tengo que ir a calcular. Luego tengo que ir a calcular las flores regadas de arriba a abajo, ¿ya? Eso, las que están arriba y las que están abajo. Y luego calcular las flores no regadas. Sí, eso tenemos que hacer. Muy bien. Vamos a formalizar el asunto y como siempre, ¿no? ¿Quién es el responsable de hacer esto? Un jardinero. ¿Qué es su responsabilidad? Contar. ¿Qué tenemos como datos? Los tres datos, ¿no? 2, MND, MN la dimensión y D la potencia del agua. Y lo transformamos esto a una notación un poco más precisa o menos escrita. ¿Qué me dice, no? El proceso, la responsabilidad es contar. Voy a recibir un M que es entero positivo, un N que es entero positivo, y un D, que es un entero positivo también, ¿no? Que es el chorro de agua. Esas son mis restricciones, ¿no? Las estoy poniendo ahí. ¿Qué tengo que conseguir? Dice el número de flores, que es un entero positivo. ¿Cómo vamos a hacer? A ver, la estrategia es la siguiente. La estrategia inicial. Y luego vamos a chequear algunos casos, ¿no? Bueno, la estrategia es la siguiente, les muestro, ¿no? Vamos a calcular las flores regadas en los laterales izquierdo-derecho y vamos a calcular las flores regadas en arriba-abajo, los extremos arriba-abajo, y esas van a ser mis incógnitas, ¿no es cierto? Intermedias. Bueno, ¿cómo calculo las flores de izquierda-derecha? Básicamente, en la izquierda y en la derecha voy a regar tantas flores como, fíjense, filas tenga el jardín, ¿correcto? Como altura le llamaremos tenga el jardín, M, y distancia llegue el regado de la manguera. Entonces, por izquierda voy a regar esa cantidad y por derecha también voy a regar esa cantidad. Entonces, 2 veces voy a regar esta porción en el jardín, ¿no es cierto? Entonces, D por M en la izquierda y D por M en la derecha. Eso estamos haciendo. Lo siguiente que vamos a hacer, dice, es ir a calcular las flores que regamos en el extremo de arriba y la flor que regamos en el extremo de abajo. Pero para calcular eso, yo tengo que quitarle, fíjense, al ancho de mi jardín, ya las flores que yo ya he regando por izquierda y derecha, ¿no? Y le quito eso. Y nuevamente, como por arriba y por abajo voy a calcular, entonces son 2 veces esta cantidad de flores que riego. Una vez que hacemos eso, entonces básicamente parece que el número de flores que no es regado sería equivalente a la cantidad de flores total que hay en el jardín, menos esta cantidad de flores regadas, unas que he regado izquierda-derecha y las otras que he regado arriba-abajo. Y listo, ya estaría mi solución, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿cuál es el planteamiento acá? El planteamiento es lo siguiente, fíjense, si nosotros tenemos un jardín, ¿no ve? Le voy a poner aquí florcitas, flor, así. Entonces, ¿qué es lo que básicamente hemos hecho? Básicamente lo que hemos hecho nosotros es agarrar o contar las flores que hemos regado, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos este jardín y decimos, a ver, vamos a agarrar este solito, ¿de acuerdo? Y la distancia de la manguera, por ejemplo, la distancia de regado de la manguera es 1, ¿ya? Entonces, si la manguera solamente tiene fuerza para regar 1 metro, entonces, fíjense, esto, M, ¿cuánto cuesta aquí? M vale 3. N, ¿cuánto cuesta aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
N es 8. D es 1, que es la distancia de riego de la manguera. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando las flores que se riegan en izquierda y en derecha. ¿Correcto? Esto sería, dice, 2 por D por M. M es 3, D es 1 por 2. Esto es equivalente a 6. Eso está bien. ¿Correcto? Y tendría que ir a regar las que están arriba y abajo. ¿De acuerdo? Pero las que están arriba, fíjense, esta ya es regado, no puedo contar 2 veces. Entonces, ¿qué le digo? ¿Cuánto nomás ya falta regar? Ya no falta regar a todito, ¿no es cierto? Todo el ancho del jardín. Solamente falta regar lo que me queda, que vendría a ser esta porción. ¿Ya? Y estas que están aquí yo las tengo que sacar. ¿Y cuántas de estas ya he regado? He regado 2 veces la capacidad de alcance de la manguera. Entonces yo le quito este, ¿no es cierto? 2 por D, ¿cuánto es? Es 2. Entonces le estoy quitando este y este. ¿Y esto cuántas veces hacemos? Repetimos. Fíjense, tanto arriba como abajo se riega la misma cantidad de flor. Entonces, esta sería la regada que nosotros hemos hecho. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuántas flores he regado? Arriba, abajo he regado 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2. Esto sería 12 flores he regado. Verificamos. La distancia cuesta 1. N, ¿cuánto es? N es 8, ¿cierto? 8 menos 2, ¿cuánto es? Esto es 6. 6 por 1 es 6. Por 2 es 12. Va bien. ¿Cuántas flores en total había en el jardín? En el jardín había 24 flores, ¿correcto? Porque están a distancia 1. ¿Y cuántas he regado? Dice, he regado 6 y 12, he regado 18. Entonces tengo que restarle esto, ¿no? Tengo que restarle esto, esto es más. Van a disculpar, chicos, esto es más. ¿Sí? Entonces le regamos esto, o le restamos eso, y el resultado sería 6 flores faltan regar. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí está todo listo. Entonces, ese es el entendimiento del problema, funciona. Pero un buen enemigo viene y te dice, momento, te dice, ¿no? Eso no es tan verdad, ¿correcto? ¿Por qué? Porque puede suceder lo siguiente. Fíjense, a esto se le llama, como ya les había dicho, un buen adversario. Un buen adversario viene y dice, está buena la cosa, pero nosotros sabemos que ese número de flores no regadas jamás de los jamases puede ser un valor negativo ni real, ¿no ve? ¿Cómo te va a decir? Faltan menos 10 flores por regar, eso no se da, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, vamos a tener un ejemplo que me da mi adversario y me dice, para este caso, fíjense, para este caso, ¿ya? Si el jardín es de 6 por 9, 6 por 9, y la distancia de alcance del chorro es de 5, entonces la cantidad de flores que no se riegan es 0. ¿Ya? Pero el razonamiento que teníamos hace rato me indica que la cantidad que no se riega son 4 flores. ¿Ya? Entonces tenemos que arreglar. ¿Entendido? Ese es su trabajo para esta semana. Tienen que arreglar el razonamiento del regado del jardín. Ya hasta mañana se los voy a subir la tarea para que lo puedan hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y, ingeniera, ¿cuándo sería la entrega de este trabajo? Usualmente las entregas siempre van a tener entre 5 días, así, van a tener tiempo. ¿Ya? Perfecto. Sí, está bien, gracias. Está bien, se ha entendido, ¿no ve? Esa va a ser su tarea. Ya sabemos cuál es un buen adversario. Un buen adversario viene y te dice, ay, ya, qué lindo tu plan. Sí, funciona, le dices emocionado, ¿no ve? Sí, dice. Pero un buen adversario viene y dice, pero según las restricciones, y se está basando en las restricciones, fíjense, y acá yo estoy escribiendo eso también. Las restricciones, dice, del problema que nosotros hemos identificado, no contemplan, ¿no? Que siempre el problema va a estar en las condiciones con las cuales se han razonado la anterior solución. Quitar los laterales arriba y abajo y lo que reste son las no regadas.
¿ya? Pero en este caso, fíjense, hay flores, si tu chorro es de tamaño 5, hay flores que van a estar remojadas, ¿de acuerdo? Hay flores que van a estar mojadas el doble, ¿de acuerdo? Entonces, no hay flores que están sin regar. ¿De acuerdo? Esa va a ser su tarea. ¿Alguna duda, jóvenes? Hasta aquí habríamos terminado esta parte. El jueves ya vamos a empezar a programar. La gente que tenga máquinas, ya póngase en torno de programación y vamos a empezar ya a transformar estas cosas que estamos escribiendo en programas. Inge, Ingeniera, ¿esto lo realizas disculpe, en una hojita de papel? ¿será que podría subir diapositivas y el Jamboard, por favor? ¿Qué me decías, la otra persona? ¿Lo tenemos que realizar en una hojita de papel, esto? No. Va a ser su tarea. Ya van a ver, en Moodle les va a aparecer. Chicos, estén atentos a sus correos. Siempre, todos los días, échenle una miradita a Moodle, ¿de acuerdo? Sean curiosos. ¿Correcto? Entonces, todo va a ser en Moodle. Me encantaría en papelito, pero no nos podemos ver, ¿no ve? ¿Correcto? Lice, una preguntita. Bien. Si quisiéramos practicar con otros planteamientos, ¿en dónde podríamos encontrar este tipo de ejercicios para poder hacer lo mismo que usted nos está indicando? Disculpe. Así tal como estoy haciéndolo yo, no hay, ¿ya? Pero los enunciados de los problemas, a montones hay. Les cuento que estos problemitas son problemas que chiquitos de básico resuelven. ¿De acuerdo? Son problemas para niños de cuarto básico, quinto básico, sexto básico. Obviamente ellos lo responden con un número, ¿no? 5 flores. Nosotros no. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos tratando de plantear una solución general para problemas de ese estilo, ¿no? Y no importa, me dan los datos y yo te voy a calcular de manera correcta. Esa es la diferencia. Ya, ahora, la forma en cómo yo les explico eso no van a encontrar en ningún libro, lastimosamente. Inge, una consulta. ¿Y la tarea cómo le tenemos que entregar? No se preocupen, chicos, van a ver pues la tarea. ¿De acuerdo? A ver, van a ver la tarea y hacen lo que dice nomás, pues. ¿Correcto? ¿Y tiene un tiempo limitado para entregar? Todas las tareas tienen tiempo. ¿Y eso cómo lo puedo ver? Ahí también está en Moodle, te va a decir hasta cuándo puedes entregar. Incluso si has entregado tarde, hay algunas tareas que te van a permitir entregar tarde y hay otras tareas que no te van a permitir entregar tarde. Una vez que el tiempo pasa, ya no te dejan ni entrar. ¿Ya? Bueno, sí. Eso es. Vayan revisando, chicos, familiarizándose con Moodle. Vamos a utilizar bastante Moodle. ¿Ya? Y vayan cargando también su ID, el BlueJ, porque ya vamos a empezar a programar. Bien, nos vemos el día jueves, jóvenes. Vamos el jueves ya a programar. ¿Está bien? Inge, el quiz lo va a volver a habilitar días para que podamos entregar, ¿verdad? Muy a mi pesar, sí. ¿De acuerdo? No soy de las personas que suele hacer esas cosas, pero tampoco es su culpa, ¿verdad? Si la administración sansimoniana les permite hacer inscripciones así, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, pero va a llegar un momento en que eso ya no va a suceder. ¿Correcto? Listo, muchas gracias. ¿Por qué? Listo. Nos vemos el jueves. Disculpe, Lice. Dime. ¿Ya se asignó al auxiliar? ¿O No, todavía no? ayer recién estaban tomando examen. Yo ayer he tomado examen para los Ok. auxiliares de elementos. Recién han dado ayer. Yo creo que recién los resultados van a sacarlos el jueves. Jueves van a salir resultados, van a estar
Y con mucha suerte jueves ya nos asignarán auxiliares y con mucha suerte la próxima semana ya estarán pasando. Está bien, gracias, Lizeth. Mientras tanto, repasen, porque los auxiliares van a entrar directo, yo creo, a programar. ¿De acuerdo? Eso vamos a coordinar con ellos, hacer todo lo que hemos hecho hoy día, hasta programación. ¿Ya? Entonces, el día jueves voy a tratar de explicarles lo mejor. Bueno, vamos a ver un poquito también de conceptualización, pero vamos a intentar llegar a programar. Les voy a explicar lo mejor que se pueda el entorno. Así que si tienen computadoras, con sus computadoras al lado. Y ahí si no tienen, atentis, ¿de acuerdo a lo que estamos haciendo? De todas maneras, puedes programar en papel, ¿ya? Pero para ser programador de papel tienes que ser, bueno, para ser un programador tienes que ser bueno, no importa si es en papel o en máquina. ¿De acuerdo? Nos instalamos el Java, ¿verdad? Bájense el BlueJ. Ya, y instálense, eso se los va a instalar. Disculpe, Lice, ¿a qué se refirió con el ID de BlueJ? Disculpe. ¿No has visto el video de la primera clase? Para Sí, eso lo me vi, hace. pero seguro no he debido de entender muy bien, Lice. Eso es lo que vamos a utilizar como idea de desarrollo. ¿Ya? En el Moodle también está un enlace para descarga de BlueJ. Todo está en Moodle, chicos. A ver, fíjense, hay bibliografía, hay el enlace de descarga. ¿Correcto? Ya, el BlueJ es un entorno de programación. Su icono es un pajarito azul, ¿no? Por eso se llama BlueJ. ¿Está bien? Muy bien, ahora sí. Quedamos en... ¿Dónde está? El jueves, por favor. Sí, señor, es un IDE, se llama IDE, es IDE. Así es, no es ID. Es un IDE, es un entorno de desarrollo. Voy a intentar, chicos, tienen que acostumbrarse a tomar apuntes, ¿de acuerdo? Porque no, la idea tampoco es irles botando cosas ahí en el módulo y sobrecargar la plataforma. No consiste tampoco en eso, ¿ya? Pero sí se los puedo dejar y la tarea, esténse atentis que va a haber tarea. ¿De acuerdo? Ok. Hasta el día jueves, jóvenes. Hasta el Hasta el jueves, Lice. Hasta Luego.